Conciudadanos y conciudadanas, antes que nada quisiera agradecerles el apoyo a este video. Su apoyo es lo que me hace seguir adelante. Entonces nada, pedirle que se suscriban si ya no lo han hecho y denle like y a esa campanita. Comencemos con el video. La semana pasada se estrenó la película número 33 de Marvel, The Marvels, y aprovecho esta oportunidad para hablarles de uno de mis capitanes favoritos de los cómics, que es Capitán América. Para mí es uno de los mejores personajes del UCM. Hablemos del hombre con un plan, el hombre de las barras y las estrellas, Steve Rogers. Para hablar de Capitán América se me ocurrió que sería bueno hablar de un poco de cómo piensa este personaje y de cómo fue su desarrollo en las 7 películas en las que apareció, o bueno, en las 7 películas en las cuales tuvo un papel importante, quizá uno de los personajes clave en el UCM. Y cabe notar que yo creo que Capitán América, las películas son la trilogía consistentemente buena, aparte de claramente Guardians of the Galaxy, que nos demostró eso este año. Hablemos un poco de este personaje. Es el único personaje que es de la era dorada de los cómics, es decir, de los años 40, creado por Jack Kirby, quien él precisamente era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y fue creado cuando Marvel ni siquiera se llamaba Marvel, se llamaba Timely Comics, interpretado por Chris Evans, que Chris Evans, antes de este papel, todo el mundo lo tenía en duda porque él ya había interpretado un personaje de Marvel, Johnny Storm de los Cuatro Fantásticos. ¡Llamas! 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 ¡Llamas a mí! Y pues Chris Evans ya tenía un récord de hacer de estos personajes así súper creídos y que no tenía la madera para interpretar a este muy querido personaje de Marvel. Pero si nos equivocamos. Hablando ya más del personaje en el UCM, diría que el Capitán América, tanto en los cómics como en las películas, es muy parecido a Superman. No por sus poderes ni su historia de origen, pero en general por el punto de vista desde sus principios morales. Representan ideales parecidos, ambos son considerados los líderes de sus respectivos equipos, ambos creen en la verdad, la justicia y en hacer lo correcto. El Capitán América es visto por muchos que no conocen al personaje como un símbolo nacionalista de los Estados Unidos, pero quienes conocemos la historia de este personaje sabemos que eso no es verdad. Tal vez eso fue cierto por allá en los años 40, cuando absolutamente cualquier medio era usado como propaganda. Es por eso que esta es la primera portada de Capitán América, pero aún así yo creo que refleja los mejores valores de Estados Unidos y en general de los seres humanos. Steve Rogers pasa de ser un soldado que obedece las reglas en el primer Vengador a ser alguien que cuestiona su gobierno en El Soldado del Invierno e incluso lo desafía, como lo vemos en Civil War. Conocemos a Steve, este chico de Brooklyn, que es bien parecido a ese personaje de Bob Esponja que tiene la piel de papel y los huesos de vidrio. Señor, qué suerte tienen algunos. Porque básicamente es un chico muy enfermo, que él simplemente quiere unirse al ejército porque él quiere hacer su parte. Y pasamos a esta escena donde él está hablando con Abraham Erskine, el creador del suero del super soldado. Le pregunta que si quiere matar a los seguidores del infame pintor austriaco y él le responde que él no quiere matar a nadie, que no le gustan los abusivos, no importa de dónde vengan. Este muchacho me llena de orgullo. Lo cual refleja un aspecto ya muy importante del personaje, que es lo que vamos a ir viendo en el futuro, que el capitán usa la fuerza como último recurso. Cap es de esas personas que no disfrutan de la violencia y siempre busca una solución alternativa. Como dije antes, él quería hacer su parte y quería salvar y proteger vidas inocentes. Hay otra escena en esta película, El primer Vengador, donde Abraham Erskine habla de los efectos del suero del super soldado. Lo bueno se hace excelente, lo malo se hace peor, porque el suero amplifica absolutamente todo, y es por esta misma razón que Steve fue escogido para el programa. Nos devolvemos a la escena de la granada, porque un hombre que siempre ha tenido el poder le pierde el respeto a ese poder, y un hombre que ha sido débil y gana fuerza conoce el valor de esa fuerza. Como extraño cuando el UCM era así. Y esto se me hace a mí que es lo que hace a Cap uno de los mejores héroes de Marvel, porque no pierde su sentido del deber, solo por tener esa fuerza y ese poder. Acá sacando las rimas. De cierta manera en el UCM, al final de esta película es como Spider-Man. El Cap sacrifica su felicidad, es decir, sacrifica su felicidad con Peggy Carter por el bienestar de la humanidad. Y esa escena al final del primer Vengador, cuando él despierta en el futuro y Nick Fury le dice que si todo está bien y él le dice no, tenía una cita, es quizás uno de los finales más dolorosos del UCM.
Aún así, Cap no pierde su sentido del deber, incluso después de despertar 70 años en el futuro, porque ahora le tiene que responder a Nick Fury y está ahí por si lo necesita, ahí dándole golpes a esa bolsa de boxeo. En Los Vengadores del 2012 vemos otro aspecto de Cap, que es Steve Rogers, líder. Si bien Tony Stark parece el líder de los Vengadores simplemente por defecto, Cap es un líder natural. Le da órdenes a los policías en esta escena genial cuando él demuestra por qué deberían hacerle caso, e incluso le da órdenes a los mismos Vengadores, incluyendo a Hulk. ¡Y Hulk! ¡Aplasta! Vemos que todos le hacen caso, el hombre más narcisista del planeta, un monstruo verde y un dios literalmente, y los otros dos. En los cómics es igual, incluso si él no hizo parte del line-up original de los Vengadores, pues estos serán Iron Man, Hulk, Thor, The Wasp y Ant-Man. Él aparece después, pero se vuelve el líder de los Vengadores en muchas de sus versiones. Y en las películas Tony se da cuenta de que el capitán es un líder nato en el campo de batalla. Pasamos a El Soldado del Invierno, también conocida como una de las mejores películas de Marvel, que tiene esta onda como de thriller de espías, en donde vemos que Steve sigue trabajando con S.H.I.E.L.D. Aquí vemos que se va deconstruyendo todo su sistema de creencias y su visión del mundo, porque vemos a un Capitán América que todavía se está adaptando al mundo moderno, y pues es que desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos cambió mucho también su visión del mundo y sus ideales. Entonces Steve Rogers también se está adaptando a eso. Estamos hablando de un hombre que perdió a todo el mundo que conoce excepto por una persona, que es Peggy Carter, y él se da cuenta que Bucky sigue por ahí, pero aún así él se mantiene firme en sus principios, no sin antes reconocer que todo lo que él hacía y todo en lo que él creía era completamente equivocado, porque su cuerpo gobernante lo estaba engañando. Pues es el gran plot twist de la película, que es que Hydra realmente nunca dejó de existir y simplemente estaba creciendo a la sombra de S.H.I.E.L.D. Pero aún así el Capitán América, siendo el hombre que es, reconoce sus errores y busca cómo enmendarlos. Es un hombre íntegro. Además, Cap se da cuenta de una cosa, y es que la lealtad no es a un grupo de personas, no es a un gobierno o a un ideal de una nación, sino es que uno es fiel a uno mismo y los principios que uno tiene. ¿Sigue siendo el Capitán América? Sí. ¿Sigue enamorado del pueblo americano? También, pero no es leal al gobierno, porque lo cuestiona constantemente, incluso antes de enterárselo de Hydra. Una de las mejores escenas de esta película ya es casi sobre el final, cuando él toma las comunicaciones de S.H.I.E.L.D. y les dice un discurso, que los soldados que todavía son fieles a él, o incluso la gente que no son soldados, tienen que detener el plan de Hydra, porque él cree todavía en las personas que hacen lo correcto. Ese guión simplemente es increíble, ¿verdad? Todo se resume a una frase, y es que el precio de la libertad es alto. Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, dijo que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Cap se cuestiona a sí mismo por un sistema corrupto que lo usó y que también usó a su mejor amigo, y todo culmina en ese momento de enfrentarse a Bucky, que él va a hacer lo correcto sin importar qué, y es por eso que Bucky no lo desvive. O sea, es la figura del Boy Scout anticuada. Me pregunto qué otro personaje lo consideran así. Es que no siempre es fácil hacer lo correcto. Nos adelantamos a la era de Ultron. Tony Stark y Bruce Banner la embarran porque hacen una inteligencia artificial a partir de la gema de la mente, y en una de sus escenas Capitán América, cuando están en la granja de Hawkeye, es decir Clint Barton, y están cortando leña con Tony Stark, ahí vemos que hay semillas de la animosidad de Steve hacia Tony, porque Tony, al no reconocer uno de sus errores, dice que él y Bruce Banner estaban buscando hacer como un escudo para la Tierra, estaba queriendo ayudar a la humanidad, pero Steve le dice Steve podrá no conocer mucho sobre toda esta cosa tecnológica, pero le dice esto: en cualquier momento de la historia que se ha querido evitar una guerra, siempre se pierden vidas, siempre. Más adelante, cuando pasa todo lo de Sokovia, todo está bien y Ultron está destruido, hay una escena final con Tony, en la cual Steve dice: cualquier cosa que yo hubiera querido en vida, mi vida acabó cuando me congelaron, perdí todo lo que yo conocía, entonces ahora dedico mi vida a proteger a los demás. Como decía, es un altruista y tiene unos ideales muy nobles.